Bueno, ay carajo. Bueno, a continuación vamos a ver un nuevo tema, jóvenes. Vamos a hablar hoy día acerca de la biología, ¿ya? Biología, ¿no? Ya. En primer lugar, vamos a definir lo que es la biología, ¿ya? La biología es el estudio, como todo el mundo lo sabe, ¿ya? Es el estudio de la ciencia de la vida, ¿cierto? Estudio de la ciencia de la vida. De la ciencia de la vida, ¿correcto? La ciencia de la vida, ¿no? De la vida. De la vida. ¿Correcto? Es el estudio de la ciencia de la vida. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las bases de la ciencia de la vida, ¿ya? Vamos a ver lo que se ve como los bioelementos, ¿ya? Los bioelementos. Los bioelementos son los elementos, como dice, que forman la vida, ¿ya? Ahora, los bioelementos se dividen en tres grandes categorías: primarios, secundarios y oligoelementos, ¿ya? Perdón, voy a poner mis lentes porque si no se me ve medio raro la vista. No veo bien, no veo bien sin los lentes, ¿no? Muy bien. Los bioelementos son esas tres cosas, ¿ya? Elementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos, ¿ya? Oligoelementos. Los bioelementos primarios son los que son los más fundamentales, o sea, los que están más contenidos dentro de los seres vivos, ¿ya? En ellos tenemos el grupo CHON, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo. Fósforo también que se encuentra como elemento primario. Los bioelementos secundarios son elementos que se encuentran en menor cantidad pero que están presentes, ¿ya? Como son el calcio, el magnesio, no, el calcio, perdón, el hierro, el cobre, etcétera, 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 ¿cierto? Y por último, los oligoelementos, ¿cierto? Que son elementos bien pequeñitos, o sea, en pequeñas cantidades dentro del cuerpo. Tenemos, el más conocido es el magnesio, ¿cierto? Magnesio. También tenemos el magnesio, es el más conocido, el magnesio. Hay otro más, pero no me acuerdo de él también. Muy bien. Esta es una primera parte, ¿ya? Ahora vamos a continuar con lo que son las biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Es una molécula de la vida, ¿ya? Una biomolécula es una molécula de la vida. Una biomolécula es una molécula de la vida. Ahora, ¿cuál es la molécula más importante dentro del ser vivo? Todos los seres vivos consumimos agua, ¿cierto? O sea, H2O. El agua es una biomolécula porque es una molécula que forma parte de los seres vivos, aunque el agua no tiene vida, ¿cierto? Pero es sustancia líquida. Muy bien. Esa es una biomolécula. Otra biomolécula que es conocida y que son muy conocidas son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y también los ácidos nucleicos, ¿no? Esas son las biomoléculas más importantes aparte del agua y otras sustancias más, ¿sí? Ahora, esas son las biomoléculas. Y por último, tenemos acá una deformada, elementos, las biomoléculas. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otra cosa distinta. Aparte de las biomoléculas y los bioelementos, ¿qué más tenemos? Tenemos, por último, tenemos ya la estructura de la célula, ¿cierto? La célula como tal. La célula como tal, ¿ya? La célula como tal tiene una estructura, ¿ya? La célula como tal tiene una estructura. Esa célula es conocida por Ramón y Cajare, que fue el primero en definirlo, o uno de los primeros. Se llamó Ramón y Cajare, ¿ya? Ramón y Cajare fue uno de los primeros científicos genéticos o biogenéticos que definió lo que es la célula. Él dijo que la célula es la unidad fundamental de la vida, ¿ya? Y dijo que la célula se divide en membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo, ¿ya? En la membrana citoplasmática, dijo Ramón y Cajare, que es la pared que divide lo de afuera o lo de adentro, ¿ya? Lo de adentro. El citoplasma es el líquido donde se localizan
los organelos, ¿cierto? Y los organelos son los órganos pequeños de la célula, ¿cierto? Y por último, ¿qué más tenemos? Tenemos el núcleo. Para Ramón y Cajares, el núcleo está formado por los cromosomas. Mucho después se conoció el ADN, mucho después ya, con con otros científicos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, eso es hasta ahí lo que se conoce de la célula como tal, ¿no? De una manera bastante grotesca y genérica. Porque después vamos a ver con más profundidad cómo es su comportamiento interno y su funcionamiento, ¿ya? Cómo funciona la mitocondria, cómo funciona el aparato de Golgi, cómo funcionan los ribosomas, cómo funciona, etcétera, 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 ¿cierto? Cómo funcionan los ribosomas de transferencia, mensajeros, etcétera. Es todo un mundo la biología celular. La célula tiene su propio tema dentro de la biología que se llama la biología celular. Y también hay la biología molecular, la biología genética, la genética y hay un montón de temas que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver física, matemática, hasta que tenemos que ver un montón de temas, ¿no? Acá no vamos a perder el tema, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Una vez definido ello, vamos a ver un poquito más, ¿ya? Un poquito más. ¿Qué más tenemos que ver acerca de la célula? La célula, de una manera bastante grotesca, podemos ver que está formado por lo siguiente. Está formado, ¿cierto? Por cromosomas, ¿cierto? Por cromosomas, su núcleo, ¿cierto? Y este se ve por ADN, ¿sí? El ADN. El ADN, ¿qué significa? El ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Correcto. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien. En el ADN se encuentra la información o el mapa o el plano de toda la célula. De toda la célula, ¿cierto? De toda la célula. El núcleo, ¿sí? Siempre y cuando esta célula sea una célula eucariótica, ¿ya? Cuando la célula es eucariótica, automáticamente decimos que el ADN se encuentra dentro del núcleo. Si la célula es eucariótica, se encuentra sobre el citoplasma, ¿ya? Por todo el citoplasma, correcto. Acá. Ahora, ¿cuál es la importancia de la célula? Sea procariótica o eucariótica, en este caso. La importancia de la célula es crear energía. Es crear energía. ¿Crear energía para qué? Para mantener la vida del cuerpo, ¿ya? Pero, ¿cómo la célula crea energía? ¿En base a qué herramientas? O sea, ¿en base a qué materia prima? La materia prima utilizada por la célula son dos. El oxígeno, o sea, O2, más los alimentos, como pueden ser lípidos, proteínas, carbohidratos o ácido nucleico, ¿ya? Esos cuatro elementos forman las sustancias que, más el oxígeno, forman la vida en el cuerpo, o sea, la energía. Y la energía se expresa como ATP, ¿ya? Que es adenosín-trifosfato, ¿sí? Básicamente, eso es todo lo que debemos saber de una manera introductoria sobre lo que es la célula. Pero vamos a añadir un poquito más, ¿ya? Para que no se queden así medio torombolos o medio picados, ¿ya? Aparte de eso, la célula, aparte de crear ATP, tiene otra función más, que es la de reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? Se reproduce a través de la bipartición, ¿cierto? Perdón, a través de la... No, bipartición, no, perdón, a través de la... No sé, meiosis, metástasis, meiosis creo que es algo así, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, la cuestión es que se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos. La célula madre se divide en dos células hijas, ¿ya? En dos células hijas. Hija 1, hija 2, ¿ya? Estas dos hijas tienen la misma característica que la célula madre, ¿ya? Tienen la misma característica que la célula madre, con el mismo mapeo genético, pero, ojo, no siempre la reproducción es correcta. A veces hay mutaciones. ¿Por qué? Porque el ribosoma mensajero y el ribosoma de transferencia no se comunican bien. Entonces puede haber alteraciones genéticas. Esa alteración genética se debe a varios factores. Se debe básicamente a externos, pero también internos, ¿sí? Ahora, un factor externo sería la radiación ultravioleta. Otro, la contaminación del medio ambiente, entre otros más, ¿cierto? Eso es básicamente lo que vamos a hablar acerca de la biología en este momento. Pero más adelante vamos a ver mucho más, ¿ya? Solamente es una pérdida introductoria, como les dije, nada más. Gracias y suerte. Chao.
Vamos a ver.